Buenos días, bienvenidos y gracias por acudir a esta cita con la cultura andalusí. Vamos a presentar una charla, una conferencia titulada Orígenes comunes de la música andalusí y cristiana en Al-Ándalus. El ponente es Amin Chachue. Me he intentado explicar cómo se pronunciaba, pero yo le pido disculpas por no saber hacerlo bien. Nuestro interés con esta fiesta de la cultura que supone Nazarí era precisamente encontrar ese vínculo en común entre ambas culturas, la andalusí, la islámica y la cristiana, y no podíamos tener un ponente mejor que este músico y musicólogo nacido en Tetuán, en Marruecos, que no creo que pueda haber nadie mejor ni más indicado porque es el primer investigador que trabaja para recuperar la teoría musical de Al-Ándalus desde la caída hasta nuestros días, de manera que nos puede dar una visión muy rica, muy documentada de cómo era esa música en la época de Al-Ándalus. Experto en música andalusí y en música, como digo, también tiene formación académica literaria, porque es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuán, y precisamente con una tesis sobre las jarchas, que es un género literario, era una cancioncita popular que se introducía dentro de una composición poética árabe, en árabe culto. También tiene un máster en literatura francesa con el título Semiología de la música andalusí, y actualmente continúa sus estudios de doctorado con su tesis Estética de la música andalusí, filosofía y metafísica de la música de Al-Ándalus. Además de otros méritos, de premios, de su formación que todos tienen en relación con la cultura y con la música andalusí y morisca, pues en el año 97 fundó la Asociación Al-Jayeb para la investigación del patrimonio musical andalusí. Desde 2013 dirige y funda el Centro Tetuán Esmir para la investigación musicológica, y también en ese mismo año la Orquesta Andalusí de Málaga. Premios como Premio de la Música Andalusí, Diploma de Música Andalusí, Violín Andalusí, Premio de Honor de la Música Andalusí y por el Conservatorio de Música de Tetuán, Diploma Experto en Etnomusicología de la Academia Athena de Málaga, en fin, Medalla de Oro, el Círculo Intercultural Hispano-Árabe Madrid del año 2019, que como les digo, no creo que pueda haber un perfil más idóneo ni más adecuado para explicarnos cuál era esa base, ese cultivo común que comparten culturas que en principio podríamos pensar distintas, pero que tienen ese acervo igual. Pues muchísimas gracias a mí por acceder a esta invitación del Ayuntamiento de Nájar. Tú estás en Tetuán, vamos a hacer una conferencia, una teleconferencia que luego podrá estar disponible para que se pueda ver. Tú no nos puedes ver a nosotros, pero te escuchamos. Así que muchísimas gracias y bienvenido, aunque sea virtualmente, a esta Biblioteca Municipal de Nájar. Muchísimas gracias, Tony, por tu presentación y tus palabras amables. Me siento halagado y honrado de participar en estas jornadas culturales que tienen que ver con la cultura andaluza y, por lo tanto, andalusí. Muchas gracias, Isnájar, por la invitación y por la acogida. Y entramos de lleno en nuestro tema. Por lo tanto, voy a compartir pantalla. Bien. Orígenes comunes entre la música andalusí y la música cristiana occidental. Esto sería una variante del título que había propuesto en un principio, porque va a ser más claro con este título, como vamos a ver. De todas formas, no adelanto la diferencia, pero ustedes mismos vais a comprobar que realmente estamos hablando de dos músicas facetas de una misma cultura y una misma sociedad. Bien, primero, cuando se habla de música andalusí, generalmente en Occidente la idea es bastante borrosa. Hay una confusión muy grande por razones políticas, por razones
hasta religiosas, se ha confundido mucho la cultura andalusí con otras culturas. De hecho, como bien saben, en el imaginario colectivo europeo, hablar de Andalusí es prácticamente igual que hablar de árabe, de musulmán, de moro, de africano, de oriental. Todo está inmerso en un mismo puchero. En definitiva, el moro. No obstante, igual que en Europa, no se puede juntar a todas las poblaciones en una misma denominación o etiqueta. Por ejemplo, a un español y a un suizo, por ejemplo, no se les puede llamar simplemente, por ejemplo, cristiano o blanco o nórdico, pues cada uno tiene sus propias características, sus propias señas de identidad. Eso pasa en cualquier parte del mundo. Tanto es así que solemos confundir el chino, el japonés, el vietnamita, el filipino, el coreano, sabiendo que si nos llegamos a esa parte de la Tierra, vamos a ver que hay mucha diferencia no solo entre físicos, sino también entre tradiciones y entre mentalidades. Pues lo mismo pasa con lo que se llama el mundo islámico. Al-Ándalus no es Arabia, no es Siria, no es Jordania, no es Palestina, no es Túnez, no es nada. Es una entidad totalmente independiente, culturalmente hablando. Lo mismo pasa con la música. Cuando hablamos de la música andalusí, no es música oriental, no es música árabe en general, sino una música con unas características específicas que tenemos que determinar en esta ponencia. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es oír un fragmento de música andalusí, de distintas formas que presenta la música andalusí, un recorrido un poco corto, resumido, un compendio de formas musicales que se encuentran en el andaluz.
فقلت له أهلا بمن لم يخن عهدا وميثاقا أهلا 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 بمن لم يخن عهدا وميثاقا طوفى الجفا ألا لا 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 طوفى الجفا ألا لا 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 Bien, pues estos son fragmentos de distintos formatos que podemos encontrar en la música andalusí y que realmente son muy variados y ofrecen un patrimonio bastante extenso. Bien, pues comencemos desde el principio. ¿Qué es Al-Ándalus? Como bien saben, Al-Ándalus fue una entidad política, una entidad social y una cultura que va a empezar oficialmente en el 711, cuando el Islam y parte de una población musulmana llega a la península ibérica y crea y funda ese estado. Bien, pues primero tenemos que saber que Al-Ándalus no era en un principio una tierra desértica, no era un desierto árido, pues había culturas anteriormente, milenios de cultura, milenios de componentes culturales y de música. Por lo tanto, Al-Ándalus no es más que una especie de añadido que se va a aplicar sobre una materia, una base que ya existía. Por lo tanto, hablar de Al-Ándalus y hablar de la música andalusí es hablar de una música árabe oriental, que llega de Oriente, que se va a amontonar o que se va a juntar con una música ibérica occidental que ya existía en la península ibérica. No podemos anular ninguna de las dos, pues las dos estaban presentes y las dos tenían sus poblaciones y sus portadores. Bien, empecemos por la música árabe oriental. La música árabe oriental se gestó, por supuesto, en el mundo árabe. Y el mundo árabe, en su base, en su núcleo, se encontraba o se ubicaba en lo que es hoy día todo el Golfo Arábigo, el desierto arábigo, lo que son actualmente los países Arabia Saudí, Yemen, los Emiratos, etc. Toda esa parte es donde se gestó la cultura árabe, desde los principios, desde épocas preislámicas. Bien, en un principio, antes del Islam, ya había civilizaciones brillantes en esa zona. Todo el mundo conoce la historia que está citada en la Biblia y en el Corán de la reina de Saba y el rey Salomón, pues ese reino, ese floreciente reino de Saba, pues formaba parte de esa extensa cultura que podríamos llamar árabe preislámica, de la época de la Jahiliya. Jahiliya en árabe quiere decir ignorancia, es decir, la época antes del Islam. Había grandes culturas que llegaban, según algunos arqueólogos y historiadores, hasta 3000 años antes de Cristo. Por supuesto, también estamos en la cuna de la civilización Oriente,
por lo tanto los contactos con las antiguas y viejas civilizaciones eran frecuentes. Hablamos de los restos del Egipto faraónico, de Babilonia, de los griegos, los persas, etc. El comercio unía los pueblos y permitía intercambios entre los distintos comerciantes. Los árabes antes del Islam también tenían historia, cuentos históricos, se ocupaban mucho de la astronomía, como es normal en el desierto, como guía para los movimientos, matemáticas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la literatura era su punto fuerte. Todos los géneros de la literatura estaban cultivados con un nivel muy alto. Musicalmente hablando, había dos vertientes en la música de Oriente. Primero estaban las kainas, que eran cantoras, mujeres, que se ocupaban, digamos, de la música más refinada, más rica, porque eran sedentarias, tenían sus propias casas, sus propias, lo que hoy día se llamaría, por ejemplo, bares o clubes, donde hacían música, interpretaban instrumentos de cuerda y de percusión, y su música era muy refinada y muy compleja, como generalmente todo lo sedentario, ¿no? Bien, por otra parte, había una música más simple, más rítmica, más beduina, y era justamente la de los beduinos, los que se encargaban del comercio que enlazaban entre distintas ciudades o distintos puntos del mundo árabe. Era música más ruda, más simple y más rítmica. Esas son, como diríamos, las dos vertientes importantes de la música árabe de la época. Cuando aparece el Islam sobre el 610 con el profeta Muhammad, empieza una especie de contacto con las demás civilizaciones, pues se intenta hacer llegar el mensaje islámico a las viejas civilizaciones, y en esa época las dos grandes civilizaciones en pie eran el imperio persa y el imperio bizantino. Lo que en árabe se llama Al-Furs y Ar-Rum. Eran los dos grandes pilares, los dos grandes pilares de la cultura y de la fuerza en Oriente. Bien, pues los musulmanes no eran reacios a la música, pues el propio yerno del profeta era poeta, y una base religiosa es la famosa frase Dios es bello y ama la belleza, que va a ser como el fundamento de la estética de la música en el mundo árabe y también de la arquitectura y otras artes. El mismo profeta asistió a eventos musicales. Posteriormente a él, los compañeros también tuvieron momentos de contacto con la música. No había problemas en ese tiempo. Lo único es que en esa época era como la época de asentamiento de la sociedad y de la religión como fenómeno social, por lo tanto, no tenían aún tiempo de hacer cambios en los elementos, digamos, menos esenciales, como el arte o la literatura o la cultura en general. Estaban con las bases sociales, económicas, para garantizar al pueblo musulmán una cierta estabilidad. Bien, esa estabilidad una vez lograda, pasamos a un boom cultural que tuvo lugar. Pues en la época de los Omeya, que eran califas, que eran como gobernantes en Siria, en Damasco, había, además del Corán como fuente de sabiduría de la enseñanza islámica, y como hemos dicho, la prosa, la poesía y demás tradiciones árabes, estaban las culturas de los pueblos de contacto islamizados. Viejas tradiciones, como hemos dicho, Egipto, por ejemplo, tenía su propia cultura inmensa, también la zona del actual Irak, viejas culturas, asirios, babilonios, etc. Todo eso lo va a absorber la sociedad islámica, y van a aparecer cada vez más fenómenos y manifestaciones culturales. Van a aparecer poetas, músicos, escritores, y los grandes califas van a obrar como mecenas. Y de esa forma
se va a crear una escuela de música árabe hecha y derecha, estable, que se llamará al-Ghina al-Mutqan, es decir, el canto bien hecho o bien logrado. Es la antigua escuela árabe. Estamos en el siglo VIII. Bien, luego el califato va a pasar a otra familia, que son los abbasidas, que se van a instalar y van a fundar otra escuela o otra ciudad que va a ser su capital, muy importante, que es Bagdad. Bagdad es muy importante en muchos sentidos. Aparte de ser la cuna del conocimiento, une grandes civilizaciones, pues está mucho más cerca de la civilización persa, geográficamente hablando. Hay un interés inmenso por la cultura, por la traducción de grandes obras, de viejas obras, por ejemplo, de los griegos clásicos, y por eso va a haber un florecimiento de teoría musical. Grandes obras teóricas van a nacer, desde las obras de Al-Kindi, desde las obras de Al-Farabi, etcétera, grandes escritos sobre música que todavía afortunadamente conservamos hasta el día de hoy y que son realmente fundamentos de la teoría y de la música árabe en general. Bien, en ese momento va a aparecer Siryab, el famoso Siryab. Siryab, que era un discípulo de otro gran maestro, Ishaq al-Musili, y va a destacar por su gran arte, por su gran música. Y de esa forma, la música árabe en Oriente era una música muy asentada. Bien, pues esta música va a pasar a la península ibérica en el 711 con la entrada de los musulmanes. Pasemos ahora a Iberia, es decir, a la península ibérica. Como he dicho en un principio, la música de la península ibérica no era una música bárbara, no era una música pobre, pues había pueblos muy antiguos y muy civilizados en muchos aspectos de la vida. Sabemos que había contacto con los fenicios, cartagineses, griegos, etc. Y todo eso fue un aporte considerable, muy importante, de cultura y de música. Bien, por ejemplo, hay una mítica tradición que se llama tartesos, que tenían, según escritos romanos y griegos, eran los más cultos, eran más cultos que los demás pueblos. Pues ese pueblo tartesos que se ubicaba más o menos en la ribera del Guadalquivir, Sevilla y toda la zona. Los turdetanos que son emparentados con los tartesos, son más cultos que los demás pueblos. Utilizan letras, es decir, escritura, y poseen antiguos escritos en prosa, poemas y leyes en forma métrica que, según ellos, tenían más de 6.000 años de antigüedad. Eso dice el gran Estrabón. Entonces, había una cultura muy floreciente. Bien, sabemos que a partir más o menos del segundo siglo antes de Jesucristo, los romanos llegan a la península ibérica. El hecho es que los romanos, cuando se instalan en la península, no se instalan solo como guarniciones militares, sino también como pueblo. Es decir, hay una colonización verdaderamente de fondo, cultural, hasta el punto de que, como dicen los escritos clásicos, los íberos se convirtieron en verdaderos romanos y les faltaba poco para conseguir la ciudadanía romana, que era como hoy día la nacionalidad de un país rico, ¿no? Por lo tanto, estaba la península ibérica inmersa en la cultura del Imperio Romano de la época. Estamos hablando de muchas actividades, de teatros, de circos, de anfiteatros, como el de Mérida, el famoso anfiteatro de Mérida. Todas las grandes corrientes de arte del Imperio Romano estaban presentes en la península, la escultura, la música, la pintura, etcétera, etcétera. Y por eso la época romana era una época de gran florecimiento e intelectualmente también. Todos conocemos el famoso Séneca y su padre igualmente. Grandes poetas, grandes intelectuales, por ejemplo, los nombres que aparecen en la pantalla. También
la península ibérica dio 3 emperadores a Roma. Eso no es de marginalizar porque es muy importante. Bien, después llega el reino visigodo o la entrada de los pueblos germánicos del norte, más o menos a partir del 409, cuando entran en la península y colonizan toda la península y parte del actual Marruecos. Crean sus distintos reinos. Bien, pues esa época también tiene su importancia. Primero hay que destacar que como pueblo han absorbido la cultura romana. En vez de imponer otra cultura germánica, han absorbido la cultura germana. Ha habido una persistencia de ese carácter latino, del idioma latino, de la música latina, etcétera, etcétera. Era más bien una cultura romana, pero portada por otro pueblo. Por supuesto, había también romanos, los hispano-romanos que persistían en la península, pero digamos que los visigodos no han hecho mucho para cambiar o para erradicar la cultura anterior. Y llegamos a la época cristiana, por supuesto, estamos en el quinto siglo. La liturgia hispánica, por ejemplo, era muy importante, era una de las grandes liturgias de Europa. Música y texto y estructuras estaban hechas en España con San Leandro, que era un gran compositor de Sevilla, de obras litúrgicas. Su hermano San Isidoro era un gran sabio enciclopédico, pues su libro o su enciclopedia Etimologías reunía todo el saber clásico de la época, y en el tercer tomo había una dedicación plena a la música de la época. También la música profana era muy importante, pues la música de las bodas, de las festividades, etcétera, era muy presente en la época visigoda. Bien, llegamos al Andalus. Primera época, el 711. Lógicamente, entran los ejércitos musulmanes y los primeros musulmanes, ¿y qué vamos a tener? Pues lógicamente vamos a tener una música nueva que ha entrado y otra música antigua, es decir, la autóctona antigua de la península ibérica. Lo mejor que ha hecho Al-Ándalus es que no ha erradicado lo anterior, no ha reseteado la cultura. Ha habido una gran continuidad de la cultura anterior con ese nuevo componente árabe-musulmán. Por lo tanto, la crónica nos dice que la música de la gente de Al-Ándalus en lo antiguo, es decir, en el comienzo, era o bien al estilo de los cristianos, es decir, la antigua, o al estilo de los beduinos árabes, los que acaban de llegar. Bien, así la sociedad andalusí era una sociedad bastante plural en cuanto a religiones y en cuanto a etnias y en cuanto a culturas. Había, por supuesto, los árabes que han llegado de Oriente, los muladíes, que son los autóctonos hispano-romanos visigodos que se han convertido al Islam. Estaban también los mozárabes, que eran los autóctonos igualmente, pero que no se han convertido al Islam, es decir, que han conservado su religión cristiana. Estaban los judíos, y como bien saben, la palabra judío engloba las dos cosas, es decir, judíos de sangre, descendientes de Isaac, hijo del patriarca Abraham, y también de religión. Estaban los eslavos, traídos de Oriente, del Oriente europeo, y los bereberes o amazigh, que son del norte de África. Todo eso era la sociedad andalusí. En general, había otras facciones, por ejemplo, había gente de la India, igualmente en Granada, pero eran minorías. Bien, esa tolerancia, que era bastante ejemplar en Al-Ándalus, y esa unión y esa pluralidad de culturas y de idiomas, dio lugar a fenómenos bastante curiosos. Por ejemplo, una pluralidad de lenguas o de dialectos en un mismo poema.
Este es el caso del gran poeta del siglo, entre el siglo XI y XII, Abu Bakr ibn Quzman, que dice, por ejemplo, Ya sharab, ya vino, ma ahlak. Ya sharab en árabe es o bebida. Ya vino es o vino. En esa época, en el visigodo de la época, no se diferenciaba entre la B y la V. Por lo tanto, decir vino con B o V era lo mismo. Ma ahlak, qué dulce eres. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una mezcla de árabe y de latín vulgar de la época o de romance. Segundo texto, hindi, walad hindi, maskul mudakkar. Indio, niño indio, maskul en visigodo era masculino en romance. Mudakkar lo mismo, masculino pero en árabe. Vino, wada'ni mimma yuqal. Dame vino y déjame de hablar de vidas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No es una extravagancia, no es un desorden, un caos, mezclar dos idiomas. Estamos simplemente en presencia de una realidad cultural totalmente normal. Dos idiomas que convivían durante siglos tenían que acabar por unirse. Igual que actualmente, por la fuerza que tiene el inglés, muchas veces insertamos palabras, sean técnicas o culturales, en nuestro habla diaria. Eso, por ejemplo, pasaba en la época, en otras partes de la península. Por ejemplo, el famoso himno de Santiago está en latín, pero tiene palabras y expresiones en visigodo, en idioma germánico, que es la cuarta y la quinta línea. Eru Santiago, God Santiago, eso no es latín, lo demás es latín. Bien, esa osmosis realizada entre los idiomas faltaba poco para que se realizara entre la música. Y eso ocurrió con el gran filósofo zaragozano Abu Bakr ibn Beja, el avempase de los escolásticos latinos. Abu Bakr ibn Beja era un filósofo de Zaragoza de finales del siglo XI, nació en el 1086, era matemático, el primer lógico, el primer filósofo de Al-Ándalus, el que estudió las obras de Aristóteles y trajo su propia filosofía, una de las bases del gran Averroes en su filosofía. Ese hombre, ¿qué hizo? Pues como gran músico que era, igualmente, mezcló la música de los cristianos, que seguramente él tenía ascendencia peninsular, con música árabe. Y la crónica nos dice, habla de Siria, habla de otras cosas, y luego dice, hasta que llegó a Benpase el gran imam, es decir, el gran guía, y se recogió durante años con esclavas cantoras, entonces depuró al istihlal y al amal. Istihlal y al amal son como fases de una canción, primeras fases. Mezcló el canto de los cristianos con el de Oriente y creó un estilo que solo existía en Al-Ándalus. Estilo que atrajo, es decir, que gustó a su gente, los andalusíes, quienes rechazaron todo lo demás. Es un estilo, por supuesto, que va a gustar, puesto que está hecho con componentes musicales de la tierra. Gustó tanto que la gente rechazó todo lo demás. Y aquí en esta grabación que vamos a poner, hay una especie de unión que he hecho entre un fragmento litúrgico cristiano, Kyrie Eleison, con un fragmento de música andalusí para realmente notar y observar ese gran parecido que existe entre la música andalusí y la música litúrgica occidental de la época.
Bien, pues eso es una música que bebe principalmente de fuentes locales con influencias orientales. Eso es la música andalusí. Bien, posteriormente a esa época, es decir, alrededor del año 1100, posteriormente, se vuelve y continúa desarrollándose la música, o más bien componiéndose música. Y así llegamos al siglo XIII, por ejemplo, cuando el rey sabio, Alfonso X el Sabio, convoca músicos a su corte para la redacción, literatos y músicos para la redacción de su obra magna, de su gran obra, Las Cántigas de Santa María, con miniaturas en el libro y con anotaciones musicales, porque las cánticas, que son 427 poemas cantados, se cantaban y tenían su propia música. Y esa música, por supuesto, estaba hecha con elementos locales, es decir, era música de Sevilla, porque Alfonso X, su corte estaba en Sevilla, la corte de su padre, San Fernando, y los músicos eran músicos locales. Y aunque era la era cristiana ya, pero la música y la cultura seguía siendo igual, porque no era precisamente música y cultura solo de los musulmanes, era la música y cultura de todos, musulmanes, cristianos y judíos. Y eso es fundamental, eso es fundamental. Cuando hablamos de Al-Ándalus, no estamos hablando de solo musulmanes o árabes. Es un gran error fomentado por la política que quiere separar. Realmente era la tierra de todos. Y los que crearon esta música y toda esta cultura no eran solo de raza árabe, eran todos. Eso es fundamental. Bien, pues esa música, la música de las cánticas de Santa María, era igualmente de la misma forma. Y vamos a oír un fragmento de una cántica que por al non debes, y vamos a fusionarla con un fragmento de música andalusí. Y vais a ver que estamos hablando de prácticamente un mismo género. Bien, estamos hablando de una música que es bastante cercana y estamos hablando de una música que es medieval europea, porque en Europa, en el medievo, la música era bastante común. Había una especie de coherencia entre las distintas regiones de Europa. Tanto es así que si cogemos la séptima chauchilla, es decir, canto instrumental andalusí, de un modo preciso, coincide bastante con la séptima estampida real, que era una danza italiana del siglo XIII. En esta mezcla de un grupo que tengo en Sevilla, Segel, hemos mezclado las dos cosas. Y es tanto así que realmente es difícil notar cuando se pasa de la parte andalusí a la parte italiana.
es la parte italiana. Cuando vayamos a pasar a la otra parte, haré un gesto así con la mano. Cada vez que hay paso entre parte italiana a andalusí o viceversa, haré un gesto así con la mano. Bien, pues eso es. Estamos hablando de una música bastante integrada en el colectivo de los repertorios occidentales medievales. Bien, ahora pasamos a la teoría. La teoría de la música andalusí, como cualquier música culta, fruto de una gran civilización, es una teoría muy compleja y bebe de la teoría griega antigua, de la música ibérica, por supuesto, y de la teoría de la música árabe oriental. Y por eso tiene elementos que son bastante propios de la península ibérica o del occidente europeo medieval. El modo andalusí, que es lo más importante, el modo, igual que actualmente en Europa hablamos de modo mayor y modo menor, se llamaba taba. El taba era un sistema bastante organizado y bastante complejo. Pero lo que nos importa es que tiene elementos que son propios de la música occidental. Si estos son los elementos que lo componen, grado fundamental, escala, grados principales, grados persistentes, células, las dos últimas que son grados persistentes y las células son elementos muy significativos en la música occidental. Las células son como pequeñas notas o pequeñas frases musicales como motivos melódicos que caracterizan el modo. Y eso ha sido muy común en la Europa medieval. En Bizancio eso se llamaban eschemata, es decir, esquemas, pequeños esquemas melódicos. Bien, hablando de Bizancio, en la introducción a misa bizantina, se hacía con una especie de introducción que se llamaba apigima. Y se hacía con la letra, generalmente con la letra na, ne. Y se cantaba de esa forma na, ne, ni, na. Tenía su sentido porque eran nombres de notas. Pero bueno, lo importante es eso, que se hacía de esa forma. Y en la música andalusí igualmente encontramos en la introducción libre igualmente cantada una especie de apigima andalusí que se llama inshad, lo mismo. Por ejemplo, aquí vais a notar mucho anana. ¿Vale? Bien. Otra cosa. En la música andalusí, en las partes vocales, los poemas cantados, generalmente se llega a un verso, uno de los versos del poema, en el que la melodía cambia drásticamente, cambia de una forma drástica. Y no se sabe
de dónde viene esa nueva melodía. No está en el modo muchas veces y es diferente de la melodía anterior. Entonces produce una especie de sorpresa, de golpe para el oyente. Esa introducción, esa parte cambiada se llama en árabe kursi. Y precisamente en la música griega antigua, cuando un poema venía con la misma melodía y llega un momento en que cambia la melodía, se decía en griego antiguo krusis. Krusis era un término que era origen de la palabra coup en francés o golpe. Por eso se habla de anacruza en la música. Entonces, el krusis producía un golpe, una sorpresa, lo mismo que el kursi. La palabra es sospechosamente parecida. Entonces, es muy probable que la palabra kursi en la música árabe provenga de krusis griego. Bien, otra cosa muy importante es el fenómeno de Maya. En la Europa romana, latina, precristiana, había una tradición en los pueblos de la recepción de la primavera. Cuando llegaba la primavera, se la recibía con ofrendas, con festejos y rituales especiales. Pues se escogía a la niña más guapa del pueblo, se la vestía bien y era considerada como el símbolo de la fertilidad. Y se le llamaba Maya. ¿Por qué se le llamaba Maya? Porque se festejaba generalmente en el 1 de mayo, el primer día de mayo. Y por eso la niña era la Maya y el hombre, que era el chico, que era como la otra parte de la fertilidad, se le llamaba Mayo. Mayo y Maya. Pero por supuesto la Maya iba mejor vestida y era más guapa y era más llamativa. Entonces se conservó esa tradición que se llamaba Maya, o Mayo del calendario, que en latín es calenda Maya, la calenda Maya. Bien, esa calenda Maya se mantuvo posteriormente con el cristianismo, a veces tal cual y otras veces con un cambio, con una adaptación a la fe cristiana. Y hablamos de esa forma, por ejemplo, de las cruces de Maya. Bien, resulta que en la música andalusí existe un modo que se llama Maya y no se sabe de dónde viene el origen de la palabra. Pero curiosamente, cuando Al-Hayeb, el gran erudito de Tetuán, que se considera como el erudito por excelencia de la historia de la música andalusí en Marruecos, escribe su famoso libro manuscrito de música andalusí, cuando llega al nombre Maya, al modo Maya, dicen que es el nombre de una mujer. Por lo tanto, es probable que quedaron ecos de esa tradición y por eso afecta el nombre Maya a una mujer, como la chica de la calenda Maya. Y no es solo eso. Se conservan mayas de la época medieval, como esta calenda Maya de Raimbo de Vaqueras, que están en el mismo modo Maya que la Maya actual, andalusí. Escuchemos las dos mayas.
Bien, igualmente cuando hablamos del modo maya, es una exaltación del buen tiempo, de la naturaleza, el elogio a la belleza de la mujer. Lo mismo que el mayo, por sus circunstancias, por su contexto, es una exaltación del mes de primavera y elogio de las mujeres o a las mujeres. Estos son dos poemas. El primero, a la izquierda, son poemas, fragmentos de poesía maya, y a la izquierda, a la derecha, de poesía andaluzí. Y vais a ver que realmente hay mucho parecido. Despierta si estás dormida, despierta enamorado. Tiempo tendrás de dormir, ¿hasta cuándo dormirás? Que mientras abres los ojos, entra mayo y sale abril. Asoma la luz de la mañana, la rosa floreció y las flores sonrieron. Tus cejas son arqueadas, puestas con gran perfección. Tus cejas son como arcos de flechas, razón de mi padecimiento. Tus mejillas son dos rosas, dos luceros, con tus ojos son tus ojos. Tus mejillas son una flor de granada, etc. El parecido es tremendo, el parecido es muy grande y se ve que realmente emanan de un mismo pueblo. Bien, lo último que vamos a ver, el tema es muy largo y se puede extender en él mucho, pero bueno. Hay un fenómeno en la música cristiana medieval que es el grado persistente o la cuerda de recitación. Es una nota que se mantiene mucho, que es la nota de contemplación. Como por ejemplo cuando decimos Santa María, Madre de Dios. Nos quedamos mucho en la, 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 la. Es un fenómeno bastante común en la música, en los modos cristianos de la Edad Media. Bien, cuando vamos a Oriente, el Oriente musulmán, escuchamos una lectura del Corán, una recitación, un canto del Corán. Es muy melódico, muy melódico, muy sentimental. Por ejemplo, es este caso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bien, esto es modos, son modos musicales orientales. En la música, en la lectura del Corán andalusí, existe igualmente lectura con modos andalusíes que son muy comunes con los modos, como hemos dicho, occidentales medievales, pero además existe una lectura con cuerda de recitación. Y eso solo existe en Marruecos, de herencia andalusí. Este es el caso de una lectura del Corán en una mezquita que he grabado en directo con un aparato en una mezquita de aquí de Tetuán. Bien, pues como podéis ver es una sola nota, es la cuerda de recitación y eso es muy particular, muy propio del occidente islámico, es decir, del occidente de gran influencia andalusí. Bien, pues el tema es largo y todavía se puede extender mucho en él, pero el tiempo no lo permite, así que voy a terminar con esto agradeciendo a Isnájar y a todos los responsables y a ustedes todos por su asistencia y por su interés. Muchas gracias.
Amén. Es que muchísimas gracias. Tenemos aquí preparado a la orquesta de Javier y tenemos que tienen que prepararse, así que tenemos que terminar aquí la retransmisión. Muchísimas gracias. Ha sido realmente, bueno, una perfecta desconocedora de esta música y haber hecho esa comparación. Músicas cristianas, músicas andaluzas, músicas árabes, de verdad que muy agradecida. Un placer. Tenemos que dejarte aquí y ahora seguimos con el concierto. Un abrazo. Muy bien, igualmente. Hasta pronto.